normalmente utilizamos un valor de CP de 4,186 joule gramo grado centígrado. Ya en las materias básicas ustedes van a ver en orgánica, en química general, en físico-química y químicas básicas, van a aplicar un valor constante, es decir, el CP es constante. Pero ¿qué es lo que pasa más adelante cuando empezamos a profundizar en temas de carrera como termodinámica? Vemos que el CP no es un parámetro constante, sino que varía en función de la temperatura. Y en esas asignaturas, ya no empiezan a utilizar CP igual a 4,186, sino empiezan a utilizar una ecuación de CP en función de la temperatura. Por ejemplo, podríamos decir que CP es igual a A más B por T más C por T al cuadrado más D dividido entre T al cuadrado. Es básicamente la estructura que tiene la ecuación de CP cuando ya empezamos a llevar materias de termodinámica. Ahora, todo lo que ustedes ven en pantalla no solo se aplica para el agua, sino se puede aplicar para un sinfín de sustancias, siempre y cuando nosotros tengamos las constantes que ven en pantalla. Es decir, para el agua vamos a tener la constante A, la B, la C, la D. Para un gas como ser el metano vamos a obtener lo mismo siempre y cuando ustedes tengan los valores de estas constantes de tablas termodinámicas, van a poder hacer el problema y todo eso, ¿ya? Pero ¿dónde está el detalle? En la conversión de unidades. Por ejemplo, yo les podría dar la siguiente ecuación. El CP es igual a 3 más 0,01 por la temperatura más C, que sea 3,5 por 10 a la menos 3 por T al cuadrado, ¿ya? Más D que sea 1,7 por 10 a la 5 todo esto dividido entre T al cuadrado. Yo les digo, esta ecuacioncita tiene unidades de BTU, eh, libras mol y grados centígrados. No, mejor lo volveremos, qué sé yo, grados Fahrenheit, ¿ya? Ahora yo les digo, yo quiero que esta ecuación se anote en el sistema internacional, es decir, yo quiero anotar, por ejemplo, si ustedes tuvieran esta ecuación, ¿en qué datos de temperatura tendrían que trabajar? Tendrían que trabajar con una temperatura de grados Fahrenheit o con grados Rankine. ¿Por qué? Para que las unidades se puedan correctamente simplificar y no tengan errores en el análisis dimensional. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si yo quiero insertar o, por ejemplo, ustedes están trabajando con un equipo que les bota la temperatura en grados centígrados? Y no es solo una temperatura, sino son como 1000 temperaturas que se les está botando. No van a estar transformando temperatura por temperatura a grados Fahrenheit y de ahí recién reemplazando lo que es esta ecuación, van a tener, o sería más sencillo modificar la ecuación, es decir, transformar de grado Fahrenheit a grado centígrado, que la ecuación esté en términos de grados centígrados y ya así yo me puedo simplificar, ¿ya? Y eso, básicamente es eso lo que vamos a hacer. Ahora, por ejemplo, me están diciendo problema, transformar al sistema internacional. ¿Qué unidades son del sistema internacional? Joules, gramo y grado Fahrenheit. Ah, no, joules, gramo y grado centígrado o grado Rankine, dependiendo si estamos hablando de temperatura absoluta o no. Pero aquí hay un leve problema. ¿Por qué? Porque me podrían dar dos casos. Ya, uno me podrían decir en el cual se transforme el libras mol a gramos masa. Ya, y otra puede ser que simplemente yo transforme de libras mol a gramos mol. Ya, por ejemplo, voy a explicar los dos casos. Primeramente, cada uno de estos términos que ustedes tienen en pantalla, tenemos que transformarlos. Ya, cada uno de estos numeritos tienen sus unidades. En este caso, la temperatura está en grados Fahrenheit. Ahora, ¿cómo yo transformo las unidades? Por ejemplo, yo tengo el 3.
El 3, ¿qué unidades va a tener? Va a tener unidades de BTU, libras mol por grado Fahrenheit. ¿Cómo transformo a lo que sería el sistema internacional? Primeramente, yo voy a transformar simplemente a gramos mol. No voy a transformar a gramos masa. Gramos mol y gramos masa son cosas muy distintas, ¿ya? Pero la conversión más o menos se va a aplicar con la misma. Me explico. Una libra mol va a tener 453,6 gramos mol, ¿ya? Ojo que yo estoy añadiendo el término mol tanto arriba como abajo. Ustedes lo que conocían era una libra masa tiene como equivalencia 453,6 gramos masa. Gramos masa y gramos mol son cosas muy, muy distintas, ¿ya? Si yo quisiera transformar a gramos mol, ahí estaría terminado, listo, ya lo he hecho. Pero si me pidieran transformar el libras mol a gramos masa, lo único que yo tendría que hacer sería multiplicar por el peso molecular, por el inverso del peso molecular. Es decir, por ejemplo, si me dicen que mi sustancia es el agua y me están pidiendo que este término o que estos términos vayan a joules, gramos, grados centígrados. ¿Ya? Ahora, lo que yo debería hacer es, con ayuda del peso molecular, recuerden que el peso molecular, ¿qué nos dice? Un mol, eso es lo que ustedes han aprendido en química general, pero a partir de ahora tienen que manejar esta nomenclatura. Un gramo mol es equivalente a 18 gramos masa para el agua, ¿ya? En aquí debería haber sido un gramo mol de agua es equivalente a 18 gramos masa de agua. Ya, esa es la relación que existe respecto al peso molecular. Mucho ojo, si se les pide transformar a gramos masa, tienen que hacer eso, pero tienen que conocer la sustancia. Si no les está dando la sustancia, no podrían hacer eso, porque no van a conocer el peso molecular. Ya, ahora, y eso, pero yo les había dicho que vamos a hacerlo directamente ahí, gramos mol, y ya estaría. Y mucho ojo, cuidado que les den en libras mol el dato, el problema, y ustedes estén pensando que sea libras masa y libras mol son cosas muy distintas, se los repito, ¿ya? Y ya estaría. Ahora, el término de BTU, ¿cómo lo transformaría? ¿Cómo transformaría este término? Con la simple equivalencia que un BTU es a 1055, creo. 1055,06 joules. Vamos a trabajar con 1055. Ya 1055 joules. Luego, ¿qué más? ¿Qué más necesitaría? Los grados Fahrenheit. Aquí es donde entra lo. ¿Cómo transformarían de grados Fahrenheit a grados centígrados? Ya, mucho ojo que en esta parte no simplemente yo te estoy pidiendo, eh, tengo una temperatura de 10 grados o de 0 grados, ¿cuánto sería en grados Fahrenheit? Tú vas a la ecuación de grado centígrado a grado Fahrenheit y te va a salir que son 32 grados Fahrenheit. No es el caso. En este caso ya no estamos hablando de temperaturas puntuales, es decir, la temperatura 10, la temperatura 20, transformar a grados Fahrenheit, esta o la otra y todo eso, sino ya estamos hablando de variaciones. Cuando ustedes trabajan con variaciones de temperatura, pueden recordar lo que hacían para determinar el CP calorífico del agua, provocaba un calentamiento del agua y ese calentamiento del agua era un delta T, ¿no? Entonces, ese delta T tiene una diferente conversión a la conversión de una temperatura puntual, que sería, por decirles, transformar 10 grados centígrados a grados Fahrenheit. No es lo mismo transformar 10 grados centígrados a grados Fahrenheit que transformar una variación de 10 grados centígrados a grados Fahrenheit. Para esa conversión que yo les decía, se utiliza la relación 1,8 variación de grado Fahrenheit es igual a una variación de grado centígrado. Ya, entonces con esto ustedes ya podrían
reemplazar y determinar y calcular cuál sería el valor de este término del sistema internacional. A mí me está saliendo 12,56 joules gramo mol, grado centígrado. ¿Ya? Este término no tiene ninguna temperatura adicional, así que está todo bien. En el segundo, este sería 0,01. ¿Qué unidades debería tener este término? Debería tener BTU, libra mol, grado Fahrenheit. ¿Será que ahí está bien o será que le falta algo? Le falta algo, le falta el cuadrado a la temperatura grado Fahrenheit. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí hay otra temperatura en grado Fahrenheit y a la hora de multiplicar, esta temperatura se va a ir con uno de estos y ya, va a ser homogéneamente correcto sumar con el otro término que nos ha salido 12,56. Ya, entonces es por eso que yo le estoy poniendo el cuadrado. Ahora, este término, ¿cómo lo vamos a transformar? Lo mismo, 1055 joules hacen un BTU, luego una libra mol se transforma en 453,6 gramos moles, luego, ahora, esta delta que habíamos anotado ya no va a ser simplemente una vez, sino cómo va a tener que transformarse todo este término. Yo lo voy a tener que elevar al cuadrado. Y elevando al cuadrado, ¿cuánto me saldrá? 0,01 por 1055 por 1,8 al cuadrado dividido entre 453,6. Me está saliendo 0,075 joules, gramo, mol, grado centígrado al cuadrado. ¿Ya? Ahora, el tercer término, ¿cómo transformaríamos al valor que me están pidiendo? Va a ser 3,5 por 10 a la menos 3 BTU, libra mol, grado Fahrenheit al cubo. Todo esto por lo mismo. Vamos a repetir lo mismo, solo que en aquí se va a seguir manteniendo este término, pero con la leve corrección de que esto va a ser al cubo. Ya, a mí me está saliendo que esto es 0,047 joules gramo mol grado centígrado ¿a cuánto? Al cubo. ¿Ya? Y el último término que vendría siendo, que vendría teniendo un tipo de unidad diferente, ¿cómo sería? BTU, libra mol, grado Fahrenheit elevado a la cuánto sería. Porque recuerden que el término de temperatura está en la parte de abajo. Entonces, esto va a tener que sufrir una leve corrección también. Elevado a la cuánto sería. A la menos uno, ¿verdad? Ya, eso. Va a ser a la menos uno. Y si no han comprendido bien, esto lo desarrollan en un papel. Por ejemplo, reemplazan el número 1,7 por 10 a la 5 con estas unidades. Abajo ponen la temperatura al cuadrado, grados Fahrenheit al cuadrado, y empiezan a simplificar y ven cómo les sale. Si obtienen estas unidades, está todo correcto. Y si les sale algún número diferente o algunas unidades diferentes, tienen que revisar. ¿Ya? Pero está bien. Es grados Fahrenheit a la menos uno. Luego transformo, solo que aquí ya no va a ser como antes, al cuadrado o al cubo, sino simplemente va a ser elevado a la menos uno. Entonces, esto va a ser 1,7 por 10 a la 5 por 1055 por 1,8 elevado a la menos uno
dividido entre 453,6. A mí me resulta 2,2 por 10 a la 5 joules, gramo mol, grados centígrados. Ya, y ya estaría. Yo por lo menos estoy obteniendo esos resultados. Ahora, lo segundo, si bien ya hemos terminado, ya hemos transformado las constantes de una temperatura a otra, de unas unidades a otra, me falta el término de la temperatura. ¿Ya? ¿A qué me refiero con temperatura? Aquí sí se va a aplicar lo que ustedes conocen, la temperatura en grados Fahrenheit. Perdón. La temperatura en grados centígrados es igual a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Todo esto dividido entre 9 y todo multiplicado por 5. Ya, si no me equivoco, esa es la relación que utilizamos de transformar de grado Fahrenheit a grado centígrado. Pero ahora, ¿cómo transformamos esto en mi ecuación? Fácil. Lo único que voy a hacer es reemplazar donde está este término. Incluso yo lo podría reemplazar directamente transformándolo en una ecuación lineal. Debería ser 5 entre 9. Va a ser 0,56 por temperatura elevada por grado Fahrenheit. Luego va a ser menos 32 por 5 dividido entre 9, 17,8. Y ya está. ¿Lo ve? Ya estaría la transformación de una unidad a otra. ¿Cómo van a reemplazar o cómo presentarían sus resultados? Sus resultados simplemente sería CP es igual a 12,56 más 0,075 por temperatura en grados centígrados al cuadrado. Entonces yo tengo que, no, temperatura simplemente. Temperatura, tengo que reemplazar todo esto. ¿Ya? Aquí lo voy a enmarcar y hasta tengo que reemplazar eso. Ahora, ¿cómo lo reemplazo? Va a ser 0,56 temperatura. Ah, no, perdón. En aquí estamos cometiendo un gran error porque tenemos que transformar la temperatura a grado Fahrenheit a la temperatura en grados centígrados. Es decir, en esta parte, esto lo borraremos. De esta parte yo tengo que despejar lo que es la temperatura en grado Fahrenheit, es decir, la temperatura en grado Fahrenheit es igual a 9 dividido entre 5, la temperatura grado centígrado más 32. Ya, y entonces sería 1/8 temperatura grado centígrado más 32. Y ya está. Esta es la relación que tengo que reemplazar en mis resultados. Ya para reemplazar y presentar mis resultados sería CP es igual a 12,56 más 0,075 por 1,8 la temperatura en grado centígrado más 32 más 3,5 por 10 a la menos 3 t al cuadrado, pero t al cuadrado va a ser 1,8 temperatura en grados centígrados más 32 y todo esto al cuadrado. Ya más 1,7 por 10, no, perdón, esto ya no son estos valores. Tengo que anotar los nuevos que he calculado, que en este caso sería más 0,047 y en este caso sería 2,2 por 10 a la 5. Ya, más 2,2 por 10 a la 5 dividido entre 1,8 temperatura grado centígrado más 32. Todo esto al cuadrado. Ya ustedes tienen la opción de presentar el resultado así o poder calcular, o mejor dicho, si se dan cuenta, 0,075 por 32 me va a dar un número que no lleva temperatura. Entonces va a haber
términos que se van a ir sumando, términos independientes, es decir, que no tengan la T y se van a ir reemplazando en lo que es o adicionando o restando al 12,56. Y con eso ustedes ya van a poder resolver el problema y transformar a las unidades deseadas. Preguntas, dudas, consultas.